El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Hoy celebramos, queridos hermanos, esta gran fiesta de la conversión de San Pablo, de aquel fariseo, Saulo, lleno de celo de Dios, deseoso de la unidad de su pueblo, del pueblo de Israel, de aquel que pensaba que estaba realizando la voluntad de Dios porque era lo que quería, y sin embargo estaba realizando el mal, la voluntad del maligno, que quería hacer desaparecer a aquellos pocos que comenzaban a proclamar el Evangelio, la buena noticia de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, que había muerto y resucitado para el perdón de los pecados y la salvación de los hombres. Es tan importante la conversión de Pablo para toda la Iglesia que la celebramos como fiesta. Es signo, modelo, es una luz para que en esta conversión veamos a lo que estamos también todos nosotros llamados, a este retorno a Cristo y a esta salvación a través de la fe, dejándonos colmar del amor de Dios que derrama por medio de su Hijo en nuestros corazones su mismo Espíritu, el Espíritu Santo. En la conversión de Pablo se manifiesta que Dios es potente. Si tú y yo dudamos de que podamos ser santos, pues bueno, mostramos la poca fe que tenemos y cuánto todavía creemos que dependemos de ser buenos nosotros y de poderlo con nuestras fuerzas. Todavía no nos apoyamos del todo en el amor todopoderoso de Dios. En Saulo, aquel fariseo, un hombre inteligente, un hombre muy activo, un hombre lleno de celo, un hombre que ama, lo dice él, más que los de su tiempo y de su raza, todas las tradiciones, es fiel cumplidor de todos los preceptos de la ley. Bueno, pues Dios manifiesta en aquel fariseo que es potente hasta el punto de que con una experiencia que tiene Saulo y la narra una y otra vez, cada vez que habla de su vocación, esta experiencia en el camino de Damasco, aquel que era un perseguidor va a ser transformado en un apóstol del Evangelio, un apóstol impresionante, porque la potencia de Dios no se manifiesta en un instante, se manifiesta en que, como dice Pablo a los Gálatas, cuando aquel que tuvo a bien manifestarse a mí, pero aquel que me había elegido ya desde el seno de mi madre. Por tanto, le deja a Saulo que siga una vida y en un momento determinado entra en esta vida Dios y le transforma y le hace un misionero infatigable. Porque para aguantar lo que Pablo aguantó de sufrimientos, de persecuciones, de peligros de muerte, de hambres, como lo dice él, peligros con los de su raza y con los de fuera, peligros en la ciudad y peligros en descampado, continuamente, que no era aplaudido, sino que tenía que, una y otra vez, que tenía que huir, porque lo querían matar. Este misionero infatigable,
con la situación de entonces, que no nos la podemos imaginar, porque ahora los medios de desplazamiento, los vehículos, etcétera, pues nos impiden a nosotros mismos, lo podemos pensar, pero era tremendo desplazarse en barcos, a veces a caballo, pero la mayor parte de las veces a pie. Misionero infatigable, porque quería que, aunque solo fuera uno que creyera, era suficiente con que uno llegase a alcanzar la salvación a través de Cristo, con que uno viniese a la fe y aceptara que Dios nos salva a través de su Hijo que ha muerto por nosotros y ha resucitado. De ahí que su ministerio es fecundo y Dios lo hace fecundo y lo ha hecho fecundo. Si en un primer momento podíamos pensar que era un fracaso y que además un fracaso que termina con la muerte y una muerte violenta, decapitado, como sabemos, en Roma, sin embargo, su ministerio continúa siendo fecundo. Continuamos siendo enseñados por Dios a través de los escritos de Pablo, que continúa predicándonos, continúa siendo misionero en todo el mundo. La conversión de Pablo manifiesta hasta qué punto el amor de Dios, porque Pablo, en cuanto a lo que hacía, pues no se merecía nada, igual que nosotros. Era un pecador, lo dice él, un pecador, un perseguidor de la Iglesia, un violento. Sin embargo, el amor de Dios lo transforma. Y es ahí donde Pablo se da cuenta que los celos que él tenía eran equivocados, eran celos muy humanos. Buscaba una justicia, pero sin darse cuenta que la justicia, esa justicia que Dios anunciaba a través de la ley, a través de la antigua alianza, a través de incluso la tradición de los padres, no era una justicia que eso la concedía o la realizaba, sino que la justicia, esto era todo un medio para llegar a Cristo, a través de quien Dios nos da la justicia, la salvación, la justificación a través de la fe. La unidad, se dio cuenta Pablo, que igual que acontecía con los judíos también después de su tiempo, dice, es que no conocen a Dios y están al final pues buscando celosamente una justicia equivocada, solamente a Jesucristo. De ahí que en cada una de las veces que Pablo en los Hechos, capítulo 9, 22, 26, cada vez que recuerda ahí Lucas, que es el autor de los Hechos, recuerda y pone en boca de Pablo también la conversión, siempre recuerda esto. Dice que en este camino, cuando tiene esta experiencia, cuando está iluminado por esta luz que también los demás ven, que además le va a dejar ciego, esta luz en la que está viendo a aquella persona, aquel que él dice Señor, aquella gloria inmensa, siendo como dice él que fue elevado a lo alto de los cielos. Entonces en ese momento lo repite siempre. Él dice, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno a quien tú persigues. Esto es impresionante, porque está diciendo que persiguiéndome estás causando la división que quieres solucionar. Tú quieres que tu pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo al que perteneces, sea uno. Tú no quieres que esta secta, que dices que son los que proclaman que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, muerto y resucitado, muerto en una cruz, tú quieres que estos desaparezcan para ser unos. Y no te das cuenta que es a mí a quien estás persiguiendo. Y mientras me persigas a mí nunca habrá unidad. A veces en la Iglesia, en todas las generaciones, también en esta, se busca otro Cristo. Un Cristo a mi medida. Un Cristo que le guste lo que a mí me gusta. Un Cristo que haga la justicia que a mí me gusta. Pero aquí que no es así. No nos damos cuenta. Por eso Pablo, cuando anuncie el Evangelio y quiera conducir en el camino de Cristo hacia la fe a aquellos que acogen la buena noticia, siempre dirá que es lo que él mismo experimentó, que hemos de ser llevados de las tinieblas a la luz, siendo abiertos los ojos
nuestros ojos estamos ciegos. A veces las uniones contra natura, las uniones también que nos interesan porque hay afectos, etc., pues bien, y quisiéramos que todo fuera aprobado por Dios. Pero queridos hermanos, hemos de pasar de las tinieblas a la luz, a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere, que es lo que verdaderamente nos hace grandes. No sabemos quiénes somos hasta que no estemos en Cristo. No lo sabemos. No puedo manipular a Cristo porque entonces no crezco en la santidad y en la grandeza del Hijo de Dios a la que el Señor nos quiere llevar. Yo siempre pongo este ejemplo que para mí es impresionante. Por una parte está Pablo hoy, pero yo siempre recuerdo a Francisco de Asís. ¿Quién es Francisco de Asís? No tiene ni idea. ¿Acaso Francisco de Asís, que es también un violento, además un vividor? ¿Acaso Francisco de Asís, sabes qué es San Francisco? Pues también le gustaba todo lo que le gustaba. Hasta que no entra Cristo y se convierte, y se convierte, y se convierte, y es llevado una y otra vez de las tinieblas a la luz, una y otra vez. Hasta que no es identificado con Cristo, no tenemos a San Francisco. Hasta que Pablo no dice, es Cristo quien vive en mí, no tenemos a Pablo. Y sus escritos no serían palabra de Dios si no se hubiera dejado convertir hasta el último instante de su vida por Cristo, por el amor a Cristo, para que Cristo fuera quien vivía en él, para que ya no fuera su yo, sino que fuera Cristo quien vivía en él a través de la fe. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Hemos de dejarnos, lo dice Pablo, dejarnos pasar del poder de Satanás, que se viste de luz, como él bien sabe, se había vestido de luz y pensaba que perseguía verdaderamente bien a aquellos que después serán llamados cristianos. Dejarnos pasar del poder de Satanás al reino de Dios para recibir el perdón de los pecados. Y no lo recibimos si no los confesamos. De ahí que la condena está en que uno no confiesa sus pecados, en que se obstina en mantenerse en el pecado. Y si uno no se reconoce pecador y confiesa sus pecados antes de morir, después ya no hay tiempo. Dios solo perdona lo que uno reconoce que lo necesita. Perdóname, ten misericordia de mí. Y caso contrario no puede hacerlo. Misericordia y justicia de Dios van juntas. Y Dios desea perdonarnos. Desea que participemos de la vida eterna. Desea que estemos eternamente con Él en el cielo. No hay unidad de los cristianos, como no hay unidad en nuestras casas, como no hay unidad en toda la Iglesia, como no habrá unión de todos los hombres si perseguimos a Cristo. Yo soy Cristo a quien tú persigues. Si no acogemos a Él como cabeza del único cuerpo, por eso seremos uno, porque todos entraremos a formar parte como miembros vivos del cuerpo de Cristo. Si no tenemos al mismo Cristo, no podemos ser uno. Si hacemos un Cristo a nuestra medida, no podemos ser uno. Que hoy elevamos nuestra oración a través de Pablo para que podamos acoger a Cristo, esta luz, para que abandonemos las tinieblas, el pecado, y para que, unidos a Cristo, caminemos en Él que nos une, amándonos hasta el extremo, como Él nos ha amado y como nos amó también Pablo, que entregó su vida para sellar, también con su muerte, que Cristo y solo Cristo es quien hace que todos nosotros lleguemos a ser uno. Que así sea.